Aguántame un segundo, porque es que vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es apasionante, que vamos a tener la suerte de poder hablar de este tema, porque hoy se estrena en HBO Max Expediente Vallecas. Bueno. Expediente Vallecas empezó a suceder con la muerte de Estefanía Gutiérrez en el año 91, recordaréis el caso. Se dice que una chica, después de una ouija, muere en extrañas circunstancias en el barrio de Vallecas de Madrid y que luego, ojo, porque lo que sucede a raíz de la muerte de esta joven es el único caso en España, el único caso poltergeist documentado por la Policía Nacional. Todos los detalles, todo, absolutamente todo, a la vuelta. Y ahí está Juan Carlos en Vallecas ya. Estamos preparadas. Bueno, yo no sé si lo estoy, yo lo voy a intentar. Porque, mira, yo normalmente voy a hacer unas confesiones aquí, que para eso hemos venido a contarlo todo en este programa 50. Yo normalmente me preparo el guión, como corresponde, ¿no? Y casi nunca utilizo tarjetones. Bueno, pues hoy me he preparado esto. De mi puño y letra. ¿Por qué? Porque está la cantidad de información y de datos que son muy importantes para entender bien lo importante que va a ser el momento que vamos a vivir ahora en el programa. A ver, mi compañero Juan Car, ¿está Juan Car, chicos? Vale, mi compañero Juan Car está en un lugar de Vallecas, en una calle del barrio de Vallecas, donde sucedió lo que, gracias al documental de 3 capítulos de HBO Max, que es Expediente Vallecas, vamos a poder entender las claves de lo que sucedió. Insisto, el único caso de poltergeist en España, el único documentado y oficializado por la Policía Nacional. Juan Car, cuéntanos, porque me han dicho que tú eres igual que yo. Lo de las películas y las historias de miedo las llevas regulín. Qué miedo. Sí, a mí todo esto me da algo de miedo, pero también muchísimo respeto. Y es que volvemos a hablar de este caso que en su momento conmovió a gran parte de la sociedad española, no digo a toda, porque otros se lo tomaron algo más a broma. Porque ese miedo, ese sufrimiento, ese dolor de la familia por la pérdida de su hija Estefanía y los posteriores sucesos paranormales se convirtieron muy pronto en un espectáculo por cómo se trató este relato tanto en las calles como en diferentes medios. Es tanto ese dolor que creó la familia que a día de hoy siguen intentando cerrar esas heridas, pero toda la historia la vamos a ver ahora mismo en este vídeo. Julio de 1991, Vallecas, Madrid. Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 17 años, fallece en extrañas circunstancias en su domicilio familiar ubicado en el barrio madrileño de Vallecas. Todo se relaciona con una ouija que la joven practica meses antes. El 13 de julio de 1991, Estefanía ataca violentamente a su hermana Marianela. Un día después, Estefanía sufre un episodio de catalepsia y entra en coma. Estefanía se inclina en la cama, inspira hacia adentro y cae sobre la cama. Más tarde, en la madrugada, termina falleciendo en el hospital Gregorio Marañón. La autopsia no determina las causas de la muerte y la califican como una muerte súbita y sospechosa. Tras la muerte de Estefanía, los fenómenos paranormales en casa de los Gutiérrez comienzan a ser notables. La madre relata cómo escucha lo que parece la voz de su hija llamándola desde diferentes estancias del domicilio. Un anciano traspasando paredes, riendo, vidrios rompiéndose de repente. La madre, desesperada, acude a un cura pidiendo ayuda. El sacerdote le recomienda unas palabras. Alma bendita, dime quién eres y lo que quieres. Esta es la frase que le da Concepción, la madre de Estefanía, para que repita cada vez que estos fenómenos paranormales se manifiesten. Durante años, la familia entera duerme en el salón y relatan que no podían entrar en su cuarto de baño y que la habitación de Estefanía se convirtió en un lugar de peregrinaje de espíritus. Una noche de octubre de 1994, la familia llama a la policía cuando los fenómenos paranormales se multiplican. Mientras 2 agentes de policía examinan el lugar, un marco de fotos de Estefanía estalla. Ven como un armario de la habitación de la joven se abre y se cierra solo, sin ninguna explicación aparente. Una especie de babas encima de una mesita y un póster rasgado de manera antinatural. Después de presenciar la escena, las autoridades terminan redactando un informe en el que comentan que lo que detectan allí son fenómenos extraños. El caso Vallecas, el único expediente policial en España que recoge sucesos paranormales.
HBO estrena Expediente Vallecas, una investigación periodística que relata el pasado, pero también el presente de la familia de Estefanía. Una familia que sigue curando las heridas. Aseguran que de los 5 hijos que tiene Concepción, ninguno mira la cara a su madre. La casa del terror era mi casa y había un director. ¿Qué pasaba realmente en el número 8 de la calle Luis Marín? El caso Vallecas está en ese top 3 de fenómenos paranormales mediáticos. Nos tira cosas, y nos cierra las persianas. Mi hija ha sido poseída. El primer informe policial en el que se reconocen fenómenos paranormales. En el salón estábamos todos, unos llorando, otros gritando. La casa del terror era mi casa y mi madre era el director de esa casa de terror. La verdaderamente que estaba muy alterada era la madre. Yo a día de hoy mantengo que en mi casa pasaban cosas. ¿Realmente fue real lo que vi? No tengo ninguna duda de que algo había. Buenas tardes, Conchi. Bueno. ¿Preparada? Por lo que se ve, he sido mala madre. Madre mía. Irene del Cerro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por entrar en nuestro programa, porque te tengo que decirte que está todo el equipo y toda la redacción completamente atrapados, ¿no?, por este trabajo de Buen Día Estudios. Tú eres la directora de producción de este documental, Expediente Vallecas. ¿Tú recuerdas cuando eras joven? No sé qué edad tienes, pero seguro que eres más joven que yo. ¿Recuerdas con exactitud lo que sucedió, por lo que se empezó a contar sobre este expediente? Claro, yo era adolescente cuando todo esto ocurrió y sobre todo cuando empezó en los medios a estallar y se empezó a hablar, pero yo, como creo que a la mayoría, lo que me llegó fue el titular. Hay una chica, en ese momento yo creo que el nombre ni siquiera trascendió, ahora ya a veces se le conoce hasta como Verónica, o sea, ahí hay como mucha confusión. Una chica ha muerto por hacer la ouija. Entonces yo crecí un poco con ese relato de cuidado con la ouija porque una chica de Vallecas ha muerto. Y a mí, que me gusta mucho el cine de terror y que me gustaban las historias de terror, pues es verdad que me marcó especialmente. Claro, este es el punto de partida, ¿no? Una chica que haciendo la ouija, al parecer algo sucede, algo se les interrumpe. Es una niña de 17 años, se llama Estefanía Gutiérrez. Y claro, lo que sucede es que en un momento dado, después de su fallecimiento, en extrañas circunstancias, empiezan a sucederse fenómenos paranormales en casa de esta chica. Es así, ¿verdad? Sí, eso es lo que cuenta la familia. Desde luego que ellos, bueno, hay miembros de la familia que lo relacionan de alguna manera. O sea, hay miembros de la familia que dicen: mi hermana jugó a la ouija o mi hija jugó a la ouija, y a partir de entonces empezaron a pasar cosas extrañas en casa. Y hay otros miembros de la familia que dicen: bueno, es verdad que alguien nos contó que mi hermana había jugado a la ouija, parece que eso es algo que está probado, pero tampoco tenemos tan claro que eso tenga exactamente que ver con lo que luego vivieron en casa. Tampoco hay ninguna duda de que desde luego en esa casa se vivieron fenómenos extraños. Lo que hay un poco de controversia es que parte de la familia esos fenómenos extraños los atribuyen a una cosa y otra parte a otra. Antes de que hables hasta donde tú puedas de esa controversia, ¿no?, de las diferentes versiones acerca de... Bueno, acabamos de escuchar a uno de los hijos, uno de los hermanos de Estefanía, en este tráiler que nos habéis cedido, que dice: mi casa era la casa del terror y había un director que era mi madre. Entiendo que eso ya nos da bastantes pistas, ¿no? Pero ¿puedes contarnos qué es lo que relatan? ¿Qué es lo que se supone que sucedió y que además la Policía Nacional documentó como fenómenos poltergeist? ¿Qué sucedía en ese piso? Bueno, pues es verdad que se han contado muchísimas cosas y yo sí que ahora me veo un poco en el deber de enmendar un poco lo que los medios hicieron en el pasado, que fue coger, digamos, los hechos verídicos y hacer que crecieran y se convirtió un poco en una bola y ya no sabemos bien qué pasó y no. Y puedo hablar un poco de lo que nosotros, hablando con la familia, hemos probado que pasó. Entonces, bueno, sí que parece que ellos vieron un episodio justo la noche en el que venía la policía, en el que se caían los crucifijos. Es verdad que Estefanía, de alguna manera, a veces entraba con una especie de trance en el que ella decía que veía gente que la llamaba. Concepción, la madre, siempre ha contado, tanto en el archivo en los años 90 como ahora en la actualidad lo cuenta, que ella notaba como que alguien la llamaba. O sea, que hay como determinados hechos que sí que pasaron, pero luego hay muchos que no. Y incluso escuchando el vídeo con el que arrancabais me hacía gracia porque es verdad que se ha
contado ya tantas cosas que incluso ahora que volvemos otra vez a poner en el punto de mira esta historia, cuando los medios se hacen eco, se vuelve a tirar de cosas que se contaron en su momento que no son del todo ciertas. Por ejemplo, dime, Irene, que hacer un poco una labor. Perdona, Irene, ayúdanos. Dime alguna de las cosas que hemos podido contar en el vídeo y que se han publicado en los medios, que contó Pepe Navarro en el Mississippi, que contó Arturo Pérez Reverte, como hemos visto en esa promo en Televisión Española. ¿Qué cosas realmente habéis podido confirmar que son leyenda? Más que lo contasen ellos en concreto, porque ellos al final lo que hacían era entrevistar a la familia y la familia hablaba en primera persona. Pero, por ejemplo, me ha parecido, también es verdad que yo lo oía con un poquito de retardo y no me entraba del todo bien, pero me ha llamado, por ejemplo, la atención lo de repente Estefanía atacó a una de las hermanas. Qué fuerte. Es verdad que nosotros hemos hablado solo con una de las hermanas. Hasta donde ellos nos han contado, eso, por ejemplo, no fue exactamente así o no fue así en ninguno de los casos. O sea, ahora ya digo, no tengo el vídeo como tal cual, pero sí que se han dicho como muchas cosas y eso precisamente es una de las cosas que la familia reivindica. Ellos quieren contar que muchas veces a su hermana se la ha tratado casi como si fuese la hija del exorcista, o sea, la niña del exorcista, y no lo era. Pasaron cosas y de hecho yo os animo un montón a ver la serie porque especialmente el primer capítulo se cuentan todos los fenómenos paranormales y es escalofriante y los cuentan no solo en boca de la familia, los cuentan también algunos periodistas que allí estuvieron. Claro. Pero sí que tengo que bajar un poco el suflé y deciros que se han dicho muchas cosas. Bueno, yo es que he leído, claro, que no han sido tan... A ver, yo para prepararme el tema, porque es verdad que yo, por ejemplo, la película, sé que ha habido también una película, mi religión no me permite ver películas de miedo porque soy súper, de verdad, muy miedosa con eso y ya no te quiero contar, bueno, no te voy a contar, ya te contaré algún día si nos conocemos, las que he liado yo en los cines cuando he ido a ver películas de miedo. Pero, a ver, aquí lo que me parece que también es importante es que más allá de la parapsicología, de lo poltergeist, de seguir a la niña del exorcista, si una ouija, si fenómenos, que sí que he leído, por ejemplo, que hubo una época en la que no entraban en un baño, ¿no? Que la familia decidió no entrar en un baño, que vivían todos juntos en el salón porque estaban muertos de miedo por cualquier cosa que pudiese suceder, ¿no? Porque apagar las luces allí era, pues eso, no saber muy bien qué es lo que podía suceder. ¿Esto es así? Madre mía. Sí. De hecho, creo que en ese sentido el cartel está muy bien pensado porque el cartel dice cuando el miedo entra en casa. Y es precisamente eso. Y un poco donde nosotros vamos es al punto de que el miedo entró en casa y no solo tuvo que ver con los fenómenos paranormales. Claro, vamos a eso. ¿Qué más que la directora del terror, de la Casa del Terror, era la madre de Estefanía? La señalan sus propios hijos porque, si no me equivoco, en este documental habéis podido acceder a Conchi, a la madre de Estefanía, y a algunos de sus hermanos. Una creo que es Querubina, si no me equivoco, y otro hermano, ¿verdad? Querubina, Ricardo y Maxi son los hermanos de Estefanía que participan y luego participa también Concepción. Vale, ¿y los hijos llegan a señalar a la madre como directora de la Casa del Terror? Bueno, el testimonio de Maxi está ahí, lo habéis oído, está en el tráiler y es innegable que lo dice. La señalan. Es una familia que tiene muchísimas heridas, hay rencillas, como ya he dicho al principio, entre ellos hay discrepancia respecto a lo que pasó y tenéis que esperar hasta el capítulo 3 para averiguar más. Lo que desde luego sí que digo es que nosotros hemos puesto muchísimo cuidado en que lo que contamos es lo que ellos querían contar y es innegable que ese testimonio que tanto os ha sorprendido de Maxi es su testimonio, es lo que él quiso expresar de esta historia. Para ti en el documental, ¿qué hay más? ¿Pánico, más parapsicología o más desgaste familiar? ¿Más trauma, más heridas, ¿no? Porque claro, estamos diciendo que ahora esto ha pasado hace 35 años, esto pasó hace 35 años, pero claro, todos los medios de comunicación, ¿no?, estaban, bueno, pues no voy a decir que fue como el caso de las niñas de Alcácer, pero entiéndeme que es cuando nosotros los medios nos da por un tema, ¿no?, y yo soy la primera que doy, vamos, en tono mea culpa, se nos da por un tema y vamos a muerte por ese tema, ¿no? Y en este caso, claro, tenía todos los ingredientes, una ouija, poltergeist, una niña que muere, en la casa siguen sucediendo cosas, la policía lo documenta, claro. Sí, no, a ver, es innegable que el caso fue muy atractivo en el momento y de alguna manera entiendo que recibiese la atención que recibió. También creo que hoy en día quizás no se hubiese convertido o no en la televisión en el fenómeno que ha sido. En cualquier caso, lo que me preguntabas al principio, si creo que hay más trauma o más circo mediático o más miedo, yo creo que lo que más queda es trauma, porque
el trauma les llega por diferentes frentes y el hecho de haberse convertido en un circo mediático ha contribuido también a ese trauma. El hecho de haber vivido por miedo, venga ese miedo de donde venga, de haber crecido en un entorno de miedo, eso genera un trauma. Entonces, las heridas de la familia es, yo creo, lo que subyace durante todo el documental, y de hecho hay un momento en el que explota y el espectador va a ser consciente de hasta qué punto esa historia fue una historia de dolor que marcó profundamente a la familia. Pues Irene, te voy a pedir que aguantes un segundo. Mis compañeros quieren hablar contigo, pero déjame que vuelva un segundo al lugar de los hechos, donde todo sucedió, que es en Vallecas, en esa calle Luis Martín 8. Estás ahí, Juancar, ¿verdad? Sí. Necesito saber algo urgentemente. ¿La familia, alguien de la familia continúa ahí? ¿Esa casa está cerrada? ¿Qué ha sucedido? No, la familia no vive aquí y además nadie vive en esta vivienda. 2 vecinos nos lo han confirmado, hemos podido hablar con ellos y nos dicen que esta casa se ha mantenido cerrada durante muchísimos años, que además la puerta se ha cambiado por una chapa de metal, una puerta de metal, intentando tapiarla para que nadie pueda entrar a esta vivienda. Además nos han dicho, bueno, no nos han dejado entrar al edificio porque nos han dicho que no quieren que vuelva a repetirse lo que en ese momento se convirtió en una atracción para medios y para distintas personas, y no quieren que esto vuelva a suceder. Bueno, sobre todo porque además, claro, tú imagínate ser vecino, ¿no?, del piso donde todo sucedió. Hombre, entiendo que no les hará tampoco, lógicamente, ilusión que se remueva todo. ¿Hay otros vecinos del edificio? O no sé, te lo pregunto a los dos, a Irene y a Juancar. Vale, ¿os consta si ha habido, Irene, más casos de poltergeist o más experiencias paranormales en el edificio donde todo sucede, o era únicamente en la casa de los Gutiérrez Lázaro? Hasta donde los vecinos han compartido con nosotros, en principio los fenómenos ocurrieron en ese momento concreto en la casa de los Gutiérrez Lázaro. Incluso quienes vivieron después en esa casa cuentan que no volvió a ocurrir nada ni nada. Lo que sí que es cierto es que, bueno, se generó un poco de leyenda en el barrio y los chavales se colaban en el portal, hacían la ouija, entonces habrán vivido de todo. Nosotros hemos estado rodando allí, tengo que decir que los vecinos de Vallecas han sido súper amables, han sido todos muy pacientes, tienen muy presente la historia, sorprendentemente presente, incluso las generaciones más jóvenes, que podrías pensar que se han olvidado y no. Y sí que es verdad que están un poco cansados también del peregrinaje de gente que se acerca un poco a curiosear, pero es que ya el caso Vallecas se ha convertido en un emblema y es que es muy difícil escapar de eso. La verdad es que se ha convertido en un icono pop y es así. Matamoros quiere preguntarte. No, simplemente tenía curiosidad por saber si habíais entrado en la vivienda, si habíais grabado algo allí. Y luego, hasta qué punto podemos colegir que hay mucho producto de la sugestión, o podía haberlo. Pues nosotros no hemos accedido a la casa porque ahora mismo está cerrada. Sí que ya digo, hemos rodado en el barrio, hemos estado en el portal. Y luego lo que me preguntabas, al final a mí lo que más me gusta de este documental es que, ya digo, cada uno de los miembros de la familia cuentan un poco lo que han vivido. Y nosotros hemos intentado ser lo más ecuánimes y objetivos posible, en el sentido de dejar que sean ellos los que cuenten, y es el espectador el que le toca decidir cuánto cree que había de sugestión, cuánto cree que había de fenómeno paranormal o cuánto de miedo provocado por algo que podría ser o no de este mundo. Entonces yo prefiero que cuando lo veáis toméis vuestra propia decisión, no quiero dirigiros en ninguna de las dos direcciones. El expediente policial, ¿cómo se resuelve? Que es algo absolutamente científico. ¿Os interesáis os adentráis en ese bosque o simplemente lo hacéis constatar? Pues lo cierto es que ya en su día el expediente policial se hizo muy famoso y de hecho fue lo que supuso el detonante de que este caso explotara en los medios. Pero la realidad es que la policía hizo un informe en el que efectivamente remarcó que había cosas que habían ocurrido cuyo origen no podían explicar, pero ellos tampoco hicieron nada más. No volvieron otro día a comprobar, no investigaron, se quedó ahí. Ese informe se quedó congelado en el tiempo, se habló de él en los medios, pero a nivel policial la investigación no continuó, de manera que nosotros tampoco podíamos hacer nada más que explicar que, bueno, que es verdad que la policía estuvo allí, nosotros hemos tenido la oportunidad
de hablar con varios policías que estuvieron. No hemos tenido la suerte de que quisieran participar, pero nos lo han confirmado, estuvieron allí. Claro, eso es innegable. De hecho, en el archivo, el inspector policía que estuvo, pues sale y lo explica. Inswap. Irene, esta mañana he leído una de las entrevistas que has concedido en prensa hablando sobre el documental y me ha llamado mucho la atención leerte decir que cuanto más habías estudiado y cuanto más habías ahondado en la historia, menos capacitada te veías para emitir un juicio de cuál era la verdad detrás de esta historia. ¿Sigues en ese mismo punto? Sigo en ese mismo punto. El caso Vallecas a mí me parece que es difícil terminar de esclarecer qué fue exactamente lo que pasó, la verdad, porque yo creo que la memoria ya empieza a jugar malas pasadas. Han pasado 35 años, quienes allí estuvieron recuerdan muchas cosas, hay otras que ya empieza a resultarles como más vago, ¿no?, los recuerdos que tienen. Y luego es que se ha dicho tantas cosas, hay tanta gente de que mi amiga me contó, mi vecina. Entonces el relato es que se ha convertido en un monstruo. Entonces es que verdaderamente es que es difícil saber qué es lo que ha pasado. Lo que sí que creo es que sí que está muy claro cómo lo vivió cada uno de ellos y qué interpretación hace cada uno de ellos de lo que vivieron y cómo les afectó. Y creo que lo más importante del documental no es tanto tratar de esclarecer qué pasó, sino entender qué supuso para la familia y cómo cada uno de ellos ha lidiado a lo largo de los años con esas vivencias. Hombre, desde luego a mí, vamos, yo te puedo asegurar que veré el documental de día. No lo voy a ver de noche. También de día. También de día y acompañada, sí puede ser, pero que lo voy a ver solo, vamos, eso está garantizado. Si me permites, Irene, quiero saludar ahora a Rafa López. Rafa López, bueno, es nuestro cura. Es nuestro cura y evidentemente, fíjate, lo ha dicho Irene, ¿no?, que en un momento dado la imagen icónica, ¿no?, que se ha trasladado de esta chica, de esta chica que falleció, desgraciadamente, de Estefanía, es como un poco, ¿no?, unas vivencias en un entorno que vienen a recordarnos un poco a la niña del exorcista. Yo no sé si tenías constancia de este caso, si lo conocías, Rafa, y cómo estás viviendo todo lo que estás escuchando. Hola, buenas tardes. Sí, tenía constancia de este caso. Además, a mí me pilló en ese periodo de mi vida en el que estaba discerniendo si optaba por la vida eclesiástica o no. Y también, al igual que tú, soy una persona que le provoca cierto temor este tipo de historias e intento pasar un poquito de puntillas. Luego también he de decir que soy un poco osado y me gustan mucho estas historias, escucharlas por la noche en la cama, leer, ver películas de terror. De hecho, ayer me vi la nueva de Expediente Warren y esta mañana me he visto el capítulo primero de este documental. ¿Y qué sensaciones, qué sensaciones te ha transmitido? Ella nos cuenta que el primer Querubina es el primer episodio y en ese episodio es el relato de lo que recuerdan, ¿no?, de lo que sucedió, porque es muy importante que digamos que en este documental, aparte de hablar con la familia de Estefanía, con la madre y con 3 de sus hermanos, también se habla con periodistas de la época que cubrieron esa información y también con qué perspectiva cuentan ahora qué enfoque periodístico se le dio al tema, ¿no? Bien, desde mi punto de vista y bajo la mínima experiencia que pueda tener al respecto, es verdad que una vez que ves el documental y ves imágenes y la entrevista personal tanto de los periodistas como de aquellos expertos que van un poco a hacer cacofonías del lugar, ¿no?, y lo explican en el primer episodio, pues te quedas un poco siempre con la duda. Es verdad que el discurso del hijo añade un poco de peso a que la madre influenciaba un poco en este tipo de situaciones y tal, pero a la hora de la verdad, bueno, pues se han dado casos que la propia Iglesia, que esa es una de las preguntas que sí que le quería hacer a Irene, que en todo el primer episodio aparecen crucifijos, se nombran, se dice incluso que la madre, por recomendación, pone crucifijos en toda la casa, pero se habla poco de la presencia de la Iglesia. Entonces no sé si a lo largo de lo que es el documental de los 3 episodios hay presencia de algún sacerdote, porque lo que me llama la atención es que escriba a un locutor de radio que tiene un programa en la COPE y no al párroco de la iglesia, que sí que la menciona, que ha ido allí y tal, pero que no recibe esa ayuda, digamos que no ahonda un poco en ese punto que para todos, yo soy el primero que pensaría es, me voy al párroco de mi iglesia y me siento allí y hablo con él, que hable con el obispo, porque la experiencia que yo tengo también, y añado, es que la Iglesia en este tipo de casos, sobre todo si hay un expediente policial detrás, le da credibilidad, ¿no? Le da credibilidad, le da total. Yo, en mi experiencia de vida tuve la oportunidad de convivir con Gabriel Amon, era miembro de mi congregación, era el exorcista del Papa, murió en 2016.
y él atendía a personas que, bueno, tenían casos similares y que algunos de ellos se podían constatar que podían ser reales y otros que eran siempre sugestiones, temas psicológicos, psiquiátricos, pero era el exorcista del Papa. Llegó a acumular más de 150.000 casos y lo recibía en la que era mi comunidad en Roma, en el año 2000-2002, entre el 2000 y 2002. Era un tipo cercano y no hablaba de estos temas. Había cosas raras en la comunidad cuando pasaba alguien por allí. Entonces yo siempre me quedé con esta duda sugestiva de ¿será cierto o no será cierto? Pero la Iglesia forma a sacerdotes para realizar exorcismos. En Madrid, Rouco Varela hace poco puso en marcha un curso y en el que constaba un número elevado de sacerdotes que daban cursos para ser exorcistas. O sea, se lo toma muy en serio. De hecho, forma un equipo de teólogos, de psiquiátricos y de expertos en la materia para designar si es un caso real o no lo es. Pues fíjate... Pero en el documental sí. no lo deja muy claro, digamos que pues esa vertiente no lo toma. Pues Irene, si quieres contestar a esta pregunta que te planteas, si habéis contado con el testimonio de parte de la Iglesia. Uy, Lázaro, la familia de Vallecas, tuvo la suerte de que tenía como vecino, vivía arriba, el cura, el párroco de la iglesia al lado de su casa, de la iglesia de Santa Irene, que si no recuerdo mal se llamaba Carlos. Y era un hombre que era muy activo en la comunidad, era un hombre muy querido porque además les ayudó mucho cuando en la época hicieron todo el realojo de las viviendas, entonces era una persona de confianza para los vecinos en Vallecas y por supuesto que Concepción fue el primero al que acudió y de hecho encontró ayuda de su parte. Es un hombre que le dio cobijo, ya no recuerdo si fue él o el padre Pilón el que le recomendó poner los crucifijos. Eso es, lo que pasa es que es verdad que de alguna manera cuando les visitaban, ninguno de los curas que allí estuvo, ni Carlos ni el padre Pilón, llegó a la conclusión de que se pudiera hacer más o de que se debiera hacer más, o eso es al menos lo que a nosotros nos han contado. Carlos lamentablemente ha fallecido y el padre Pilón también, y solo hemos tenido acceso a los testimonios de la gente que con ellos trabajaban en aquel momento. Bueno, pues Rafa, muchísimas gracias por tu intervención y gracias por haberte visto ese capítulo. A ver si consigues acabarlo y ya me lo cuentas. Irene, agradecidísima. Igual tengo ganas de que salga el siguiente. Pues agradecidísima de que hayas intervenido en el programa, espero que hayas estado a gusto. Y oye, pues hija, lo único que vamos a hacer es, ya te digo, yo mi única condición es verlo de día. Por lo demás, pa'lante. Sí, no, yo me conformo con que lo veáis hasta el tercero, porque de verdad que merece la pena, que es que no tiene nada que ver el primero, cómo evoluciona la historia, y el tercero, y creo que merece la pena verlos todos. Bueno, pues muchos éxitos para ti y para todo el equipo de HBO Max. Muchas gracias a todos. Madre mía, yo es que de verdad, o sea, es que estas cosas a mí me cortan el cuerpecito. Porque además, fíjate, se lo contaba yo antes a Valde, durante la etapa de TNT, que yo estuve dirigiendo en el 2004 y 2005, hicimos durante una etapa muchos programas de esoterismo y de casos paranormales y tal. O sea, yo luego no podía dormir, o sea, porque es que realmente a mí me impresionan muchísimo estas cosas y además es que soy muy miedosa. ¿Tú has tenido alguna vez alguna experiencia paranormal? Más allá de conocerme a mí, ¿eh? ¿Y alguna otra similar? No, tonterías, no, nada trascendental. ¿Pero tonterías qué es? Pues tonterías de ver alguna sombra pasar. Ay, qué miedo. Y sí, de hecho eso no hace mucho con amigos que conoces. Pero cosas así, nada. Pero eso dicen que son fantasmas. No tengo ni idea, yo noté... Pues, me pregunta David Valdeperas si ya habías pasado algún control de alcoholemia antes. No había bebido absolutamente nada, porque se piensa el ladrón... Que todos son de su condición. No, pero Carmen Porter... Sí, Carmen Porter. Que es, por cierto, como la tercera Campos, porque parece hermana de... Sí, que se está mimetizando como mucho, es verdad. Sí, y los brillos y la... Sí. Me hace mucha gracia eso, porque digo, es la... ¿Te gustaría que dieran las campanadas con Carmen? No. Si acaso las da Carmen Porter, que sean a la distancia, es decir, que mueva ella el reloj, muy bien, lo atrás, lo adelante. Sería bonito, la verdad. Bien. Lo que decía, que Carmen Porter, que yo sigo mucho Cuarto Milenio, me hace mucho. Bueno, ahora se llama Horizonte, ¿no? ¿O son los dos? Creo, Horizonte es de corte político. Vale, y luego está Cuarto Milenio, vale. Y dicen que es de ultraderecha, no te lo creas. No, para nada. Bien, Horizonte, que es los jueves, y los domingos
es Cuarto Milenio. Muy bien. Que es de temas paranormales, generalmente el contenido. Todo junto, ¿no? Y ellos dicen que Carmen, que había antes una sección que llevaba Carmen de fotografías, ¿cómo se llamaba? Imágenes. Sí, mandaban imágenes. Mundo Insólito, fotos. creo que era. Sí. Y cuando pasaba así una sombra en un vídeo o lo que sea, decían que eso era un fantasma. Ser un fantasma. Muy bien. ¿Y tú, Carolina, qué? Porque tú No, tienes a mí me da pinta... mucho miedo. Un beso a tú Iker tienes Jiménez, a pinta, Carmen Porto. tú tienes A mí me da pinta, mucho miedo. Carolina, Es que de haber estos- tenido varias cositas de estas. Es que estos temas a mí me dan mucho respeto. Claro, y de verdad, respeto pues, todo, donde imagínate. nadie me llama, pues no. Pero yo quiero saber, cuando veáis esto que yo no lo voy a ver en la vida... El expediente Vallecas. ¿Qué tiene que ver la madre? O sea, es que tengo una curiosidad de saber qué tiene que ver esa madre. Pues míratelo, ¿Vosotros? porque tampoco te va a dar. No, que yo luego tengo pesadilla. No te va a dar que la calambre. de Freddy Krueger, la primera, y me tiré un año sin dormir. A ver, aquí hay una realidad y es que uno de los hijos, creo que ha dicho que se llama Maxi, o Ricardo, no, ya me hago la duda, bueno, uno de los hijos lo que habla, al final yo lo que interpreto por ese tráiler, que es que estaban todos sugestionados, quiero decir, que ¿significa eso que no hubiese ningún tipo de fenómeno paranormal en su casa? Yo no lo sé, pero que al final había ahí una sugestión, ¿no? De Por la parte madre de mira lo que ha tirado la por hermana, parte de la madre, una porque cosa rara. bueno, según uno de sus hijos dice, mi casa es la casa del terror y el director era mi madre. Entonces, a ver, yo es que leyendo partes de las entrevistas y tal, ¿no? Cuando yo estaba leyendo que llegó un momento en el que todos estaban tan sumamente en pánico y todos tenían tantísimo miedo de noche, que es que dormían todos juntos en el salón, Claro, y en el salón y hay no un pasaba baño nada. de casa Pero- en el que nunca entraban. Ya, O sea, es que, dice que no qué podían horror. entrar. Pero yo hay una cosa. ¿Ha vivido más gente allí? Lo digo en serio. Y no pasó nada. No ha vivido más no ha gente ahí, yo vivido creo. nunca. Yo creo que no. Parece que no. Hay una cosa que digo en serio. A ¿Sabéis mí- que es obligatorio? Perdona, yo no sé si la vivienda, se me olvidó preguntárselo a Irene, yo no sé si la vivienda sigue a nombre de la familia, porque tú puedes haberla vendido o no, pero parece ser que si tú has vivido algo similar o ha habido un asesinato, un delito de sangre en una casa, tú tienes que informar a la persona que se la vendes. O sea, cuando vean, y cuidadito porque hay un espíritu. Venga. Bueno. ¡Qué miedo! A mí me llama mucho la atención la actuación de la policía. Es decir, cuando hay un fallecimiento y una serie de cosas, me gustaría conocer el informe forense también, porque esa muerte súbita a lo mejor no fue tan súbita, a lo mejor fue inducida, yo qué sé. Entonces, Te dicen a mí que como que me respiró falta... hondo y que cayó Ya, fulminante. sí, claro, es lo que suele pasar cuando respiras hondo. A mí me he hecho en falta, pues eso, mucha carga científica Imagino que se abordará de alguna manera. Que imagino que se abordará de alguna manera en el relato. No, si También, según cuenta Irene, nos ha contado, aparece es alucinante. que es una señora así mayor, como un poco enjuta, con el pelo rubio, que ella es maravillosa, es del grupo EPTA, que no sé si lo conocéis. El grupo EPTA es un grupo de investigaciones donde hay perfiles de todo tipo, hay perfiles como, pues mira, estaba una medium que ya falleció, que Aramis actúa mucho a Cuarto Fuster. Milenio. No, Aramis Fuster no está en el grupo EPTA, no mezclemos cosas. No, pero pregunto. De verdad, Kiko, ¿por qué Hay seriedad? perfiles, pues mira, hay curas, hay psicólogos, hay parapsicólogos y hay científicos. Y ellos buscan dar explicación científica a determinados fenómenos de fenómenos, este tipo. claro. Y lo que mantiene Sol Blanco Soler muchas veces en fenómenos de este tipo es que, como todavía no conocemos las barreras de la mente humana, la sugestión en muchos casos es mucho más fuerte de lo que pensamos. Y la mayoría de los que se califica como fenómenos poltergeist son un trastorno Sí, claro. psicológico por uno de los por extraño que no os parezca, a la Iglesia le favorece mucho jugar en este terreno, porque Justifica la existencia del demonio, La entre otras mística. cosas. por ejemplo, del mal. y no solo, ¿Vieron algo? y todo el relato milagroso que adorna el Antiguo y el Nuevo Testamento. Totalmente, pero bueno, en cualquier caso, es verdad lo que también apuntaba David. Al final hay una familia traumatizada por la pérdida de una niña muy joven de 17 años, que ni siquiera creo que se llegue a saber algún día si realmente hizo o no esa ouija, pero en cualquier caso no es que la ouija inmediatamente la niña caiga fulminada, no. Se supone que la ouija hizo al parecer una ouija que salió mal porque era una profesora que estaba en el instituto, la rompió el momento de la tal, como una ouija mal cerrada, que creo que es como se dice, y luego, tiempo después, esta niña fallece
esa muerte Sabes súbita, más ¿no? de lo que parece, ¿eh? Entonces vamos a ver, oye, a lo mejor la madre al final Oye, que no intentando haga la entender, ouija. a lo mejor la madre intentando entender qué es lo que le había pasado a su hija, pues pasaron Los cosas. gallegos sois muy de estas cosas. ¿De qué cosas? De la Santa Compañía, las Por negas. supuesto. de- Ya estamos a ver las airas. No, tengo un cuadro, bueno, se lo quedaron mis hijos. Menos de la mal. Santa Compañía. A ver las Me airas. encanta el tema. Pues claro que sí. Pues menos mal que la mandaba San Andrés de Teixido. Estuve en el monasterio ese siendo un niño. San Andrés de me llevé Teixido. una calavera. ¿Me dejas escuchar lo de San Andrés Bueno, de yo te Teixido? cuento que metí la mano Insua. en una tumba que abrimos, la profanamos y me llevé una calavera. Oye, por favor, no me cuentes que esas tenía 8 cosas, años. por favor. Te lo juro que Oye, es ¿tú verdad. qué estás Nos diciendo, llevamos un Mora? montón de huesos, un montón de gente. Tenías la mano- tibia. Calla, Ay, por favor. calla, que tenía familia esa gente. Bueno, tenían ya más años que dio talento. No iba nadie a verlo. Estaban en un monasterio abandonado. Luego ya se han puesto manos a la obra, pero como siempre Tú sí que tienes un expediente Matamoros. Pero le robaste la cartera a tu abuelo muerto y la calavera a otro. Marta, escribe tus memorias. Marta Riesco Tenía 8 años. entonces. Marta Riesco es la única persona que ha venido a trabajar esta tarde que todavía no nos ha dicho si ha tenido alguna experiencia paranormal. No, la verdad que no, y además me da muchísimo miedo, intento desconectar de eso porque me da muchísimo miedo. Igual que los docu-crime, me encantan. Todo el tema de los espíritus y todo eso me sugestiona Ni muchísimo. siquiera y no... en Cantora durmiendo allí, que dicen que hay Pasé fantasmas miedo. y- ¿Por qué pasé por miedo. ahí? ¿Por qué pasaste miedo? ¿Por qué? pensabas que iba a aparecer el No, fantasma porque de a Isa Paquirri? además le gusta también mucho esos temillas, entonces a mí no me gustan nada. Bueno, pero es que Isa fue la que dijo que había Que había visto al fantasma de Paquirri. El señor de los toros andaba por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué miedo.